Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a los estudiantes. Muchas gracias por venir. Sé que es viernes, ya casi el mediodía, y para ustedes es un esfuerzo. Muchas gracias por el interés, por estar acá. Quiero saludar muy especialmente al señor alcalde de la ciudad de Armenia, al doctor Carlos Mario Álvarez. Quiero saludar especialmente al rector encargado, al doctor Luis Fernando Polanía. Saludar también a la señora secretaria de Hacienda del departamento, a los señores decanos, a los profesores que nos están acompañando y de nuevo con especial atención y agradecimiento a los estudiantes. Venimos hoy aquí a la Universidad del Quindío con un mensaje claro, con un mensaje concreto, y es: estamos en un momento de cambio en Colombia, estamos en una transición, por donde queramos mirar esa transición. Tal vez la más importante, la que está en las páginas de los periódicos, la que está en los noticieros, la que es hoy el tema, digamos, más presente en el debate nacional, la transición desde el conflicto hacia la paz, desde la guerra hacia la cohesión, hacia el entendimiento, hacia el perdón. Esa transición se ha hablado por décadas en nuestro país, que ya viene, que ya se va a dar, que un intento, que un esfuerzo, que por la vía del fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que por la vía de las negociaciones, por el camino que sea, hemos buscado hacer esa transición. Estamos también en otra transición. Esta economía, durante los últimos años, décadas, por allá desde comienzos de la década pasada, comenzó a tener un impulso asociado a los altos precios del petróleo. Se reforzó eso porque logramos aumentar la producción de petróleo. Fue lo que en el mundo se conoció como el boom de los productos básicos, de los productos primarios. Ese boom empezó a desvanecerse. Los precios del petróleo cayeron. Está cayendo la producción de petróleo, los precios del carbón cayeron, los precios de muchos otros minerales cayeron. Estamos viendo una transición hacia una economía donde el liderazgo, donde la batuta la tienen ya no esos sectores extractivos, sino más bien hacia otra economía, una nueva economía, donde el liderazgo lo tienen sectores como el turismo. Si ustedes miran qué es lo que está generando más ingresos aquí en el departamento del Quindío, el turismo, la industria, la agricultura. Estamos en una transición. Esos son ciclos largos. Venimos de 15 años impulsados por lo de los productos básicos y ahora seguramente entraremos en 10, 15, 20 años impulsados por otros sectores. Otra transición. Esas dos transiciones cambian el país, y cambian el país para el cual ustedes se están preparando. Cuando ustedes empezaron sus carreras, estaban en un país con el impulso del petróleo, un país en conflicto, y seguramente cuando ustedes terminen sus carreras van a estar en un país impulsado en lo económico por otros sectores y un país en paz. Pero estas cosas no pasan por gracia de Dios, estas cosas no pasan por casualidad. Esas transformaciones las tenemos que generar nosotros, nos tenemos que empoderar y llevarlas a cabo, siempre pensando que esas transformaciones nos van a permitir vivir en un país mejor. ¿Qué es vivir en un país mejor? Vivir en un país mejor es estar en un país en el cual ustedes, cuando terminen sus carreras, van a encontrar trabajo, y van a encontrar un trabajo formal, es decir, con seguridad social, que respete las normas laborales. Van a encontrar un trabajo que ojalá les permita a ustedes y a las familias que ustedes creen tener un mejor nivel de vida desde sus padres y desde sus abuelos. De eso se trata, hacer esa transición. Entonces, tenemos que empoderarnos todos, porque estos cambios ocurren si colectivamente nosotros estamos comprometidos con ellos.
Déjenme, hablo primero de la transición económica, del nuevo paradigma económico, de esa nueva economía. No los voy a abrumar con diapositivas y con información, quiero ir muy a lo más importante, a lo más puntual. Y estoy seguro que muchos de ustedes que están en las carreras en ciencias económicas, en las ciencias sociales, debaten estos temas, los estudian, los discuten en sus clases. Y eso es muy importante, que estas conferencias sean simplemente como un insumo más en esa reflexión. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que formar su propia opinión. Y en muchos de estos temas van a tener que tomar decisiones, van a tener que votar, van a tener que pensar su voto. Entonces lo que nosotros queremos es darle esa información a ustedes. Déjenme comienzo con un punto. ¿Dónde está hacia dónde señalo? Este es el punto, pero para pasar. ¿Con cuál botón? ¿Con este? Sí, este para pasar. Pero es que tengo que estar lejos. No, desde ahí entonces. Bueno, muy bien. Este nuevo paradigma, esta nueva economía, no es un sueño, no es una aspiración, es una necesidad. Necesidad. Fíjense lo que pasó con el precio del petróleo. En este mes de julio que acaba de terminar, el barril de petróleo a $41. Venimos de petróleo que llegó a $100 y más. Y de la mano con la caída del precio del petróleo, ¿qué pasa? Que producir petróleo en algunas regiones del país deja de ser económicamente rentable porque sacar el barril cuesta más de $41. Entonces, ¿qué hacen las empresas petroleras? No lo producen, lo dejan, porque el costo de sacarlo no da, es decir, no logran una utilidad. Entonces, esa tendencia está asociada a que en el mundo ahora hay una sobreproducción de petróleo, a que esa gran locomotora de la economía mundial, que es la China, se desaceleró. Y nosotros no vamos a volver a ver en mucho tiempo precios del petróleo de $100 por barril. ¿Qué significa eso para Colombia? Esto es lo que Colombia exporta en petróleo, exporta. Fíjense que en el año pico, que fue el año 2013, exportamos más de $27.000 millones. $27.000 millones. ¿Saben cuánto valen las exportaciones de café? $3.000 millones. Las de petróleo valieron $27.000 millones. Este año, esas exportaciones van a ser $7.000 millones. Menor precio y menor producción. $7.000 millones. El país perdió $20.000 millones. ¿Cuál es la buena noticia? Hemos logrado acomodarnos a esa realidad sin que haya una crisis, sin que el país haya sentido algún traumatismo asociado a la caída de las exportaciones de petróleo. Aquí en Colombia estábamos acostumbrados a que cuando pasaba eso, venía una crisis. Ahora no ha pasado eso. El país ha mantenido su ritmo, ha hecho un ajuste ordenado a esa caída en las exportaciones de petróleo. Ustedes siguen teniendo acceso a la educación pública, las familias que reciben beneficios del gobierno lo han seguido recibiendo, en fin, el país sigue avanzando. Pero tenemos un reto enorme por delante y es encontrar nuevos liderazgos que nos permitan contrarrestar esta tendencia. ¿Y dónde van a estar esos liderazgos? Nos los tenemos que inventar nosotros. No nos los van a dar. Nadie nos va a dar esas oportunidades si no las creamos acá. Ya no va a ser tanto como un avión que va impulsado por unos vientos de cola que vienen del exterior. Buena suerte, el precio del petróleo muy alto, buena suerte y vamos a rápido. Ahora es más ponerle potencia a nuestros propios motores.
¿Cómo le ponemos potencia a nuestros propios motores? Hoy más que nunca dependemos de nuestro mercado interno. Nuestros vecinos, que han sido siempre grandes compradores de productos colombianos, Ecuador, Venezuela, están sumidos en una gran crisis. Nosotros tenemos que generarnos nuestras propias oportunidades económicas. ¿Cuál es la principal forma? Nuestro propio mercado interno. ¿Qué se requiere para que el mercado interno colombiano se refuerce? Que haya menos pobreza, que haya más clase media, que la clase media consuma productos industriales, consuma productos del sector agropecuario, consuma servicios como el turismo. De eso se trata. Esa es la nueva visión. Una visión impulsada por esos nuevos sectores. Esa es la nueva economía. Piensen en esto. El primero que ha sentido los efectos de la caída del petróleo ha sido el gobierno, porque el gobierno recibía muchos recursos del petróleo. En el 2013, el año pico, recibió 24 billones de pesos en impuestos de las empresas petroleras o dividendos de Ecopetrol. Este año el gobierno no recibe nada del petróleo y el año entrante tampoco. Entonces, ¿qué pasa en nuestros hogares cuando se bajan los ingresos? El gobierno perdió más o menos un 20% de sus ingresos. En el 2013, de cada 10 pesos que recibía el gobierno, 2 venían del petróleo. Y los dejamos de recibir. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Lo primero, recortar gastos. Como en cualquier hogar, hay que recortar. Empezando naturalmente por lo no prioritario. Entonces, en un hogar, un jefe de hogar responsable, ¿qué hace? Dice, bueno, lo primero que hay que hacer es recortar todo aquello que no es indispensable. Entonces, esparcimiento, salidas a comer fuera del hogar. ¿Para qué? Para proteger lo fundamental, que es la educación, la alimentación, mantener un techo. Eso mismo que hace un hogar, lo ha hecho el gobierno. ¿Y qué ha recortado el gobierno? Nosotros acabamos de presentar el presupuesto para el próximo año. ¿Cuál fue el primer recorte? Celulares, papelería, viáticos, vehículos, todo eso un recorte para el año entrante del 5%. Este año tuvo un recorte del 10% comparado con el año pasado. Seguimos apretando ahí la tijera. Pues en el Estado colombiano, las entidades contratan mano de obra por fuera de la planta. Eso se llama supernumerarios. Contratos de prestación de servicios. También dijimos, no, respetamos la planta, respetamos los cargos que ya se han contratado en la planta de personal, pero los supernumerarios hay que recortarlos, 5% el próximo año. El aumento salarial, que no exceda la inflación. Todas esas medidas nos han permitido ir acomodándonos a esta nueva realidad sin afectar lo prioritario. Por eso estas medidas las hemos llamado de austeridad inteligente. ¿Cuál es el elemento inteligente? Pues que no se recorte lo que ha sido el motor de esta economía. ¿Qué es lo que ha sido el motor de la economía? La reducción de la pobreza, que ha ampliado la clase media. Y no hemos recortado las inversiones en infraestructura y en vivienda. ¿Por qué? Porque esas inversiones mueven el aparato productivo. En términos económicos, para los que son economistas, tienen un amplio multiplicador. Por cada peso que pone el gobierno, la economía se mueve en 2, 3, 4 o hasta 10 pesos, como pasa en los programas de vivienda. Entonces, por eso esos programas los hemos protegido, a pesar del apretón. Inteligente quiere decir que no ha sido a rajatabla, ha tenido prioridades. Y esas prioridades son lo social y los sectores con más impacto multiplicador. Entonces, esa es la realidad del país. También hemos tenido otro efecto. Ustedes han visto en las noticias, se cayeron las exportaciones de petróleo. Nosotros tenemos una economía donde el dólar se mueve libremente, fluctúa libremente, en función de las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces,
perdón, cae el precio del petróleo. ¿Qué es lo normal que ocurre con el precio del dólar? Escasean más los dólares. Sube. El dólar estaba a 1.800 pesos. Hoy está a 3.000 pesos o 3.100 pesos. ¿Por qué? Porque está reflejando que tenemos menos dólares. Esa subida del dólar, nosotros no la hemos tratado de impedir. Hemos dejado que se dé libremente. ¿Por qué? Porque esa subida del dólar está generando un efecto positivo para la economía. ¿Qué pasa con los productos importados? Han subido de precio. Porque en la medida en que el dólar vale más pesos, pues esos productos se encarecen. Y cuando suben los precios de los productos importados, los hogares colombianos, ¿qué hacemos? Compramos más productos nacionales. Entonces ese ha sido un mecanismo para orientar el consumo hacia lo nacional. Y eso ha permitido que muchos sectores de la industria, que estaban muy aporreados por las importaciones, porque no podían competir con las importaciones, con la ropa importada, con los zapatos importados, con los alimentos importados, esas industrias ahora están teniendo un nuevo aire, porque pueden competir mucho mejor con los productos importados. Los confeccionistas están muy contentos, están trabajando a plena capacidad. La industria del calzado lo mismo, las bebidas, los alimentos, porque hoy el producto colombiano es más barato que el producto importado. Con una ventaja, el producto colombiano hoy es de igual o mejor calidad que el producto importado. Entonces eso nos ha servido para mover la economía. Aquí en el departamento del Quindío, esto ha tenido una consecuencia importante. Cuando el dólar estaba barato, ¿qué hacían los turistas colombianos? Se iban al exterior. Era muy barato ir a la Florida, al Caribe. Ahora ya esos viajes cuestan más. El turista colombiano está optando por los destinos nacionales. Por eso la ocupación hotelera aquí en el departamento del Quindío ha aumentado en casi un 30%. De nuevo, nuestro turismo, nuestros servicios más atractivos, más competitivos frente a los importados. Entonces, el ajuste que ha hecho la economía ha permitido entonces que voy a mostrarles, esto es lo del presupuesto, acá, perdón, las industrias, esto está muy rápido. Las industrias tengan caída en las importaciones y aumento en la producción nacional. Por eso la mayoría están en ese cuadrante a la izquierda y arriba. Sectores donde se conjugan dos cosas: caen las importaciones, pero hay mayor producción nacional. Esto es lo que nos está permitiendo mantener el crecimiento en Colombia, esa sustitución de importaciones. Pero al mismo tiempo, yo les decía que la devaluación ha tenido un efecto no tan positivo, y es que nos ha acelerado la inflación, porque en la canasta familiar hay muchos productos importados. Entonces, si sube el dólar, esos productos se encarecen en pesos. Eso nos ha generado una mayor inflación. Esa mayor inflación es un problema. Nosotros siempre queremos tener la inflación por debajo del 4%. Y esto es lo que ha hecho que el Banco de la República haya subido las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, encarece el crédito, la gente consume menos. Por eso nosotros hemos sido muy claros, muy explícitos en decir al Banco de la República: mire, ellos mismos están planteando que la inflación va a bajar. Esa es la línea roja de la izquierda. Voy a pedir a alguien que me ayude a pasarla, porque Erika, ¿me ayudas? Juliana. Es que la siguiente, por favor. Listo. La línea roja es Banco de la República. ¿Qué está pensando que va a pasar con la inflación? Están diciendo la inflación va a bajar.
Entonces ya el mismo Banco de la República está esperando eso, por eso nosotros hemos dicho no sigan subiendo la tasa de interés que ya llegó al 7.75%. Este es nuestro mensaje, para que la economía no se resienta tanto y la inflación va a empezar a bajar. ¿Cuál fue el problema? El Niño. El fenómeno del Niño afectó la producción de alimentos. Se subieron los precios y al subir los precios se empezó a generar una presión inflacionaria que desafortunadamente el paro camionero se atravesó e impidió que, ya habiéndose normalizado la situación agrícola, los productos no pudieran llegar a las centrales de abasto. Pero a partir de la última semana de julio, después de que se levantó el paro camionero, ya empezamos a bajar los precios. Ya se está viendo eso. Entonces la inflación va a bajar. Esa es la noticia positiva. Sigamos. Sigamos. Por eso nosotros creemos que este año vamos a crecer al 3%. El turismo nos va a ayudar muchísimo. La producción de café también nos va a ayudar muchísimo. Este año se van a producir 14,5 millones de sacos. Para que ustedes tengan una idea, en el 2009 se produjeron 7,900,000 sacos. Es decir, casi que se ha duplicado la producción de café. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el gobierno tomó las decisiones correctas. ¿Qué hizo el gobierno? Le dio un apoyo a los caficultores para que renovaran sus cultivos, reemplazaran árboles viejos por nuevas variedades, más resistentes, tanto a las enfermedades como al cambio climático, y sobre todo más productivas. Y esto ha coincidido con uno de los mejores precios que hemos tenido, 830,000 pesos por carga. Entonces aquí ustedes van a ver, en el eje cafetero, que el ingreso de las familias cafeteras ha aumentado, tanto por la producción como por el precio, y eso mueve la economía. Es muy positivo, por eso nosotros le apostamos a un crecimiento del 3% este año. Pero tenemos que ir más lejos. Necesitamos impulsar más nuestra economía. Sigamos. Sigamos. La industria nos está ayudando. Hay muchos sectores de la industria creciendo a tasas de 2 dígitos por el efecto de la sustitución de importaciones. Sigamos. ¿Cuál es el gran cuello de botella que tiene la economía colombiana? ¿Cuál ha sido el gran obstáculo? La infraestructura, las dificultades de la infraestructura. Piensen en lo siguiente: el departamento del Quindío, con todo su potencial turístico, por dificultades de infraestructura, no puede recibir turistas de fin de semana. Recibe sobre todo los turistas que vienen Semana Santa o la semana de receso de los colegios en octubre, o si acaso un puente, pero no fin de semana porque es lejos para venir desde Medellín o para venir desde Bogotá. Con la nueva infraestructura de transporte vamos a poder aprovechar mucho más ese potencial turístico del departamento del Quindío. O la producción del departamento del Quindío va a salir más competitivamente hacia el mercado de Bogotá o hacia los puertos. Entonces, por eso nosotros tomamos la decisión de desarrollar el programa más ambicioso de infraestructura que ha tenido Colombia en toda su historia. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo lo hicieron si el gobierno está en austeridad? ¿Cómo se puede construir toda esa infraestructura en medio de la austeridad? Y aquí fue donde aplicamos la innovación. ¿Qué hicimos? Dijimos, desarrollemos un nuevo modelo que se llama asociaciones público-privadas, APPs. ¿En qué consisten las asociaciones público-privadas? El sector privado construye la infraestructura, pone el capital, asume los costos durante la construcción, y el gobierno, cuando los proyectos estén terminados, le hace un aporte del presupuesto al concesionario para que los ingresos que está recibiendo por peajes pues los pueda complementar con aportes del gobierno nacional. ¿Cuál es el cambio de modelo? En el pasado, fíjense el error que se cometía. El gobierno en el pasado le daba a quienes iban a construir las carreteras un adelanto, un anticipo. Las carreteras no se hacían, los constructores se quedaban con esos recursos y los proyectos ¿en qué acababan? En pleitos en los tribunales.
¿Qué hizo el gobierno ahora? Dijo, vamos a hacer aportes a las concesiones, pero cuando las concesiones ya estén operando, solo a partir de ese momento el gobierno pone recursos. Y con ese modelo, ofreciendo recursos a 25 años, se están construyendo todos estos proyectos que van a transformar el país. Porque no solo se trata de las carreteras que están en este mapa, sino también de los aeropuertos. Esas inversiones no se hubieran podido dar si no hacemos ese nuevo modelo de asociaciones público-privadas, si el gobierno no ofrece esos recursos a futuro y sobre todo, si el gobierno no toma una decisión trascendental, fundamental, que fue haber dicho, tomemos un activo que ya tenemos, que no se va a ir de Colombia, que es una empresa de generación de energía eléctrica, y convirtamos ese activo que daba una rentabilidad del 2% al año, convirtámoslo en un nuevo activo que son estas carreteras que dan el 17% de rentabilidad. Esa fue la venta de Isagen. Tomamos 6,5 billones de pesos en una empresa que sigue generando la energía, que sigue regulada, que sigue con las mismas condiciones que estaba en el pasado, tomamos esos recursos para poder apalancar la construcción de estas carreteras. Una decisión que hubiera tomado cualquier hogar que vende un activo que le rinde poco y que lo convierte en otro activo que le rinde más, para poder hacer todo esto. Sin Isagen no se hubiera podido desarrollar este programa, no estaríamos viendo estas obras, no se estarían construyendo estos proyectos. Y esto nos va a permitir habilitar unas inversiones en todos los sectores de la economía colombiana. Esto no es un fin en sí mismo, esto es un medio, esto es un instrumento para potenciar los otros sectores de la economía, para que los otros sectores puedan ponerle más fuerza a sus motores. Sigamos. Si ustedes me preguntan, ¿cuál ha sido el principal logro que ha tenido este gobierno? ¿Qué es lo más importante? Yo les diría que esto, la reducción de la pobreza. 4.600.000 colombianos que vivían con un ingreso por debajo de la línea de pobreza. La línea de pobreza es una canasta de alimentos básica, vestuario, vivienda. 4,5 millones de compatriotas estaban por debajo de ese nivel y ahora están por encima. Podríamos decir, estaban en condición de pobreza, ahora están en la clase media. 4.600.000 colombianos es el 10% de la población, que al llegar a la clase media consume y mueve la economía. No podemos dar marcha atrás en esto, no podemos dar reversa en la reducción de la pobreza. ¿Qué se necesita para no dar reversa en la reducción de la pobreza? Que el gobierno logre unas condiciones económicas donde hay crecimiento, donde hay empleo, y al mismo tiempo apoye a los sectores más pobres de la población con programas que les permitan mejorar sus ingresos. El mejor ejemplo es Familias en Acción. A una familia del programa de Familias en Acción, donde tenemos 2,5 millones de familias, le llega un refuerzo de ingreso cada 2 meses, equivalente más o menos a 100.000 pesos mensuales. Y eso es lo que hace la diferencia para que esa familia deje de ser pobre. O por ejemplo, ¿cómo asegurarnos que haya apoyo para que los estudiantes en hogares de vulnerabilidad, en hogares pobres, no tengan que interrumpir sus carreras? Programas como Jóvenes en Acción, un apoyo de 200.000 pesos durante cada uno de los meses de atención, digamos, que dura el calendario educativo, para que no haya para que no se den las condiciones de que las personas se tengan que retirar de las universidades. Esos programas los vamos a mantener, porque han sido fundamentales para reducir la pobreza en Colombia. Como también ha sido fundamental uno de los programas que más impacto va a tener sobre la vida de las personas, que es el programa de 0 a Siempre. Cuando un niño a los 5 años ingresa a la educación básica, ya están predeterminadas
muchas de las condiciones que van a decidir sobre el futuro de esa persona. ¿Qué pasó en esos primeros 5 años? Es decisivo. Por eso nosotros tomamos la decisión de impulsar, con el liderazgo de la primera dama, el programa de 0 a siempre, entre 0 y 5 años de edad, con atención integral en los centros de desarrollo infantil, que le permiten a cualquier niño o niña en nuestro país tener el mismo tipo de atención integral antes de los 5 años que recibían los niños y niñas de estrato 6 de las capitales de Colombia. Todo eso es parte de la solución al problema de la pobreza. Por eso nosotros decimos que nos gusta la tercera vía de la política. ¿Cuál es la tercera vía? No es ni la derecha ni la izquierda. Es una mezcla. El manejo económico responsable, prudente, conservador, austero, sin excesos, controlando el déficit, controlando el endeudamiento, como cualquier hogar responsable. Pero a la hora de decidir en qué invertir, una visión de avanzada, redistributiva, buscando ante todo que el gasto público sirva para reducir los problemas a los colombianos con mayores necesidades. Esa es nuestra visión. En ese entorno estamos construyendo además un país en paz. Y la paz nos va a ayudar a potenciar todo esto. Porque la paz ha sido será el gran liberador de ese freno de mano que no ha permitido que muchos sectores crezcan. Les pongo el ejemplo del turismo. ¿Qué tiene Colombia que envidiarle como destino turístico a países como República Dominicana, que tiene unas lindas playas, o a Costa Rica, que tiene el ecoturismo, o a Perú, que tiene, digamos, una riqueza arqueológica importante? Colombia tiene playas tan bonitas como las de República Dominicana, ecosistemas tan diversos o más como los de Costa Rica, parques arqueológicos, belleza, digamos, en nuestras cordilleras. Todo eso lo tenemos. ¿Por qué tenemos menos turistas en Colombia? ¿Por qué nos visitan menos extranjeros? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El conflicto. Hay muchos países que le advierten a sus conciudadanos que venir a Colombia es peligroso. Y el turista lo último que quiere es correr riesgos. Con la paz, pues naturalmente muchas de esas advertencias se van a eliminar y vamos a recibir más turistas. Y más turistas es más empleo, más ingreso. Piensen también en que el conflicto ha hecho que muchas zonas de Colombia estén muy precariamente desarrolladas. No ha habido las condiciones de seguridad o el Estado ha estado ausente. Piense, por ejemplo, en la Orinoquia, donde hay un enorme potencial agrícola que no lo hemos podido desarrollar por el conflicto. ¿Qué pasará con la paz? ¿Vendrán inversiones? Hemos estudiado qué pasa con los países que se mueven de conflicto a la paz. Y lo primero que pasa es que muchas inversiones que estaban ahí a la espera de eso se desencadenan, se detonan. Entonces van a llegar inversiones a desarrollar el agro colombiano, a desarrollar el turismo. Colombia va a crecer más. Un país en paz es un país que va a generar más empleos, que les va a generar más oportunidades a ustedes. Entonces, nuestro mensaje es: la paz es la mejor apuesta que podemos hacer, no solo para mejorar nuestra calidad de vida, para ahorrarnos un sacrificio innecesario de vidas humanas, sino también para tener unas mejores oportunidades económicas. Y no cualquier paz, no una paz con impunidad, no, una paz con justicia, una paz donde quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad van a pagar por ello. Por supuesto, si dicen la verdad, van a tener unas penas reducidas, pero no van a dejar de ser penas. Y la verdad es muy importante como herramienta de reparación. Entonces esta no es una paz con impunidad. No podría ser una paz con impunidad. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo eso no es aceptable.
Hoy ya no hay amnistías, hoy ya no hay indultos. Hay un sistema especial de justicia que se llama la justicia transicional, una justicia para hacer el cambio hacia una sociedad en paz, para hacer esa transición. Y una justicia que, como en cualquier negociación, es producto de una transacción. La máxima justicia posible para alcanzar la paz. Ese ha sido el objetivo. Entonces no se dejen confundir por quienes dicen que la paz va a ser costosa. No, la paz lo que nos va a dar es oportunidades económicas. No se dejen confundir con quienes dicen que la paz va a generar impunidad. No, esta paz viene con un acuerdo sobre un sistema especial de justicia que aplicará y que quienes han cometido esos graves delitos paguen por ello. Y esta es una paz que viene con unos compromisos de parte del gobierno para hacer algo que es inaplazable, y es el desarrollo de nuestras zonas rurales. ¿Cuál es el gran compromiso que adquiere el gobierno en esta negociación? Invertir más en las zonas donde el conflicto ha sido más intenso. Desarrollar más esas zonas, porque en esas zonas la calidad de vida está muy por debajo de la que tenemos en la Colombia urbana. Y tenemos que cerrar esa brecha, tenemos que mejorar las condiciones de vida a esas zonas rurales remotas, afectadas por el conflicto, donde hay muchísima pobreza, donde no hay agua, donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay vías, donde no hay distritos de riego. Esa es la inversión que tenemos que hacer, es inaplazable. Entonces ese es el país por el que nosotros estamos apostando. ¿Hacia dónde va esto? Quiero mencionar, adelántate una diapositiva, sigue. Hacia un país con 3 cimientos: un país equitativo, con menos pobreza, un país en paz y un país con más inversión en educación. ¿Cuál es el sector número 1 en el presupuesto general de la nación? El sector de educación. A pesar de los recortes, ese sector está creciendo en el presupuesto del año 2017 que acabamos de erradicar 2 billones de pesos. ¿Para qué? Para que se mantenga la gratuidad, para que se mantenga la alimentación escolar, para que se mantengan las becas, para que se mantenga la capacitación de nuestros docentes, para poder lograr todos estos objetivos en convertir a Colombia el país más educado de América Latina en el año 2025. Para eso estamos invirtiendo más en educación. Esos son nuestros 3 pilares: paz, equidad, educación. Sobre eso construimos una mejor infraestructura de la mano del sector privado, un habilitador, un medio para que florezcan nuevos sectores como el agro, la industria, los servicios, que tomen la batuta, que tomen el liderazgo, y que esto nos permita construir esa nueva economía que es la que les va a dar a ustedes los empleos, las oportunidades. Todo esto revestido de un principio fundamental que lo hemos respetado cabalmente, que es el principio de la responsabilidad fiscal. No gastar en exceso, controlar el déficit del gobierno, controlar el endeudamiento del gobierno, mantener una buena calificación, como tenemos hoy en día, la calificación BBB. Esa responsabilidad fiscal paga, es una buena inversión, porque genera confianza. Hoy Colombia goza de la confianza de los inversionistas. Esa responsabilidad se aplica a nivel nacional, se debe aplicar en lo departamental y se debe aplicar en lo municipal. Yo celebro la presencia acá del señor alcalde de la ciudad de Armenia, porque aquí ha habido también responsabilidad en el manejo fiscal. Y precisamente por esa responsabilidad, el municipio de Armenia ha logrado ahorrar unos recursos en exceso de los recursos que se necesitan para pagar las pensiones del municipio. Cuando nosotros desde Bogotá, con la brújula que tenemos, y medimos que el municipio de Armenia ya ahorró lo suficiente para pagar sus pensiones, le hacemos unas devoluciones de esos excedentes al municipio. Es un premio a la responsabilidad, se retorna ese excedente y el municipio tiene más recursos para hacer inversión. Hoy vinimos precisamente a comunicar esa buena noticia. Y ustedes dirán, ¿por qué en un auditorio universitario?
¿Por qué en un auditorio universitario y no en un escenario político? Porque queremos que de esta manera haya más visibilidad, más transparencia, que la ciudadanía sepa exactamente qué ingresos está recibiendo el municipio de Armenia, para que el municipio de Armenia, a través de su alcalde, le cuente a la ciudadanía qué va a hacer con esos recursos. Ya el señor alcalde nos dijo: acabo de firmar un acuerdo para que con esos recursos se construyan más aulas escolares en las zonas donde se necesita que haya más capacidad para poder pasar los niños y niñas a la jornada única. Es decir, que los colegios no tengan que tener 2 jornadas, sino que los niños y niñas puedan estar más horas. Más horas recibiendo educación es menos horas en la calle, menos horas expuestos al vicio, menos horas expuestos a la ilegalidad y al crimen, y más horas de desarrollo. Entonces, por eso, en este acto simple, pero con un gran simbolismo, estamos diciendo: la responsabilidad paga. Hay unos recursos que vienen para el municipio, se le comunican al señor alcalde, el señor alcalde le dice, a través de los estudiantes, a través de un recinto universitario, le dice a sus conciudadanos que esos recursos los va a utilizar para construir aulas, y que además, con esos recursos, se va a apalancar, porque él pone estos recursos y la nación complementa. Él pone estos recursos que representan el 30% del programa, la nación pone el 70%. Es la sinergia entre lo local y lo nacional. ¿Por qué? Nosotros no somos un gobierno de un juego de ajedrez, no, de cálculo. Este es un juego de equipo. Esto se parece más al fútbol, donde tenemos que reforzarnos entre todos, tenemos que coordinarnos entre todos. Y el progreso de Colombia depende de que en las ciudades de Colombia haya progreso y que los alcaldes permitan que sus ciudades puedan desarrollar sus iniciativas, puedan impulsarse, y el gobierno nacional está ahí para apoyar. Entonces, es un juego en equipo. Ese es nuestro mensaje. Aquí el que juega solo le va mal. Aquí el que piensa en términos caudillistas le va mal. El que piensa colectivamente le va bien. De eso se trata. Entonces yo quisiera mencionar los recursos. Si me pudieran dar las certificaciones, aprovecho e invito acá al señor alcalde de Armenia y al doctor Guillermo Andrés Valencia, el alcalde del municipio de Córdoba, que también tiene estos recursos. Lo invito a que venga acá porque vamos a hacer el acto público de entrega de esos certificados. Y es el compromiso solemne, con la transparencia, con la ética, porque tenemos que acabar con la corrupción. La paz es también la lucha contra la corrupción. Entonces, en primer lugar, el municipio de Armenia. Gracias a su responsabilidad, señor alcalde, la de su municipio, usted va a recibir excedentes por 34.070 millones de pesos. Y quiero decir algo más. En el pasado, estos excedentes generaban unos tramitadores, unos personajes que de forma inescrupulosa se ofrecían a venir a los despachos de los alcaldes para ir a tramitar estos recursos a Bogotá. Unos intermediarios, facilitadores. Eso es abiertamente ilegal. El señor alcalde no tiene que ir a Bogotá y no tiene que mandar nadie a Bogotá. Por la página web del Ministerio de Hacienda llena un formulario, pone su firma digital
y el Ministerio de Hacienda en menos de 60 días le habrá girado estos recursos a la cuenta del municipio, y lo mismo aplicará para el alcalde de Córdoba. Y usted tiene esos excedentes de 34.000 millones de pesos que podrá utilizar para construir las aulas escolares. Yo lo felicito, señor alcalde, por esa decisión, por invertirlo en la educación, por reflejar esa prioridad. Y al señor alcalde de Córdoba, aprovecho para hacerle la entrega de, este es su certificado. Perfecto, muchas gracias. Al señor alcalde de Córdoba, decirle que usted tiene excedentes por 1.827 millones de pesos. Entonces, por favor, cuando usted vaya a Córdoba, convoque a la comunidad, dígale, recibo estos excedentes y con estos excedentes voy a hacer tal obra, tal inversión prioritaria para el municipio. Ojalá también pueda apalancar esto con recursos de la nación. Y además de darle su certificado, señor alcalde, yo los voy a invitar a ustedes dos, como un hecho simbólico, a que firmen este compromiso ético por la transparencia, donde no solo se acaban con los tramitadores, sino que además ustedes le dicen a la ciudadanía qué van a hacer con estos recursos y se comprometen a socializar, a difundir, a comentar. De manera que aquí se los dejo, si ustedes nos ayudan con la firma, se los agradezco por ese acto por la transparencia aquí en el recinto de la universidad. Estudiantes, tiempos de cambio, cambio de tiempos en nuestro país, paz, dejemos atrás el conflicto, una nueva economía impulsada por unos sectores que nos van a dar más empleo y nos van a dar una gran gratificación. ¿Cuáles? Son sectores nuestros, son sectores que van a depender de nuestra propia fuerza. Vamos a aprovechar nuestro mercado, vamos a aprovechar todo ese potencial. Son unos sectores que nos van a dar muchas satisfacciones hacia adelante en esa nueva economía, en esa nueva visión, en ese nuevo paradigma. Eso es lo que estamos preparando. Mi último mensaje es: si realmente logramos construir una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, una sociedad en paz, en esa sociedad lo que va a hacer la diferencia, lo que va a marcar el futuro de toda la vida de ustedes, es su propio esfuerzo y su propio talento. Una sociedad que habilita, que ofrece ese potencial. En esa sociedad se vuelve aún más importante, se vuelve indispensable ese esfuerzo propio, ese trabajo individual, esa capacidad de cada uno de ustedes de crear, ese conocimiento que adquieren. Perseveren en esta etapa de su vida para que aprovechen al máximo esta oportunidad universitaria, preparándose con todo el ímpetu, con todas las ganas, porque yo estoy seguro que esa sociedad que estamos construyendo es una sociedad en la que ustedes van a tener las oportunidades en proporción al esfuerzo y al talento de cada uno de ustedes. Entonces, piensen que eso que están haciendo ustedes hoy en día por prepararse es una gran inversión que podrán aprovechar con creces el día de mañana en un país con más crecimiento y un país en paz. Que les sirva esto para motivarse a ese esfuerzo, de aprovechar al máximo estas aulas de la Universidad del Quindío, que han forjado a muchísimos quindianos, pero que nunca antes habían forjado una generación en paz, en un país en paz. Y eso va a hacer mucha diferencia para las vidas de ustedes. De manera que ese es el mensaje. Y piensen mucho, piensen en lo que significa la paz, porque van a tener que tomar una decisión frente a la cual lo único que les pido es que no sean indiferentes, es que no vayan a ser indiferentes frente a esa decisión, porque van a tener que votar, porque es el compromiso del presidente Santos, que todos tengamos la oportunidad de decidir. Yo digo sí a la paz, estoy convencido de eso, sí a la paz. Espero que ustedes también digan sí a la paz, porque estoy convencido que es lo que nos va a permitir a todos tener un mejor país hacia adelante. Y ustedes tienen más tiempo para disfrutar ese país.
Y que no les pase lo que les pasó a los ingleses que acaban de decidir en un referendo salirse de la Unión Europea. Cuando los jóvenes querían mantenerse en la Unión Europea, porque los jóvenes estaban aprovechando más la Unión Europea, viajaban, se educaban por fuera de Inglaterra en otras universidades del continente europeo, o trabajaban en otros países, los jóvenes querían quedarse en la Unión Europea, pero fue el voto de quienes con el temor, el miedo, las personas de más edad, fue el que decidió salirse de la Unión Europea. ¿Y qué pasó al otro día de la decisión? ¿Qué pasó al otro día que Inglaterra decidió salirse de la Unión Europea? Amanecieron arrepentidos, amanecieron tristes. ¿Cómo tomamos esta decisión? En los buscadores de Internet, en Google, la pregunta más frecuente el día siguiente al referendo, no el día antes, el día siguiente, la pregunta más frecuente hecha en los computadores en Inglaterra fue: ¿qué es la Unión Europea? Se hicieron esa pregunta muy tarde. Pregúntense ustedes qué es la paz a tiempo, antes de, no después de. Pregúntensela a ustedes y no dejen que otros decidan por ustedes. Muchas gracias.